Dice la palabra nuevamente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en este momento, Señor, estamos postrados ante ti, reconociendo tu inmensa grandeza, amor inagotable, Padre. Te pedimos humildemente que nos guíes, que guíes nuestros corazones y mentes, mientras nos sumergimos en el deleite de tu palabra, Señor. Concédenos entendimiento, sabiduría, para aplicar estos versículos de la carta a los Hebreos a cada uno de nuestros contextos actuales. Dirige nuestros pasos para que podamos comprender y vivir las verdades contenidas en estos versículos de manera significativa, Señor, transformadora. Abre nuestros corazones para recibir tu dirección, tu revelación, a medida que exploramos tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús oramos a ti, Señor. Amén. Amén. Bueno, he titulado este mensaje de esta noche: Compañerismo cristiano en tiempos de prueba. Y es que estamos pasando por unos tiempos bien difíciles, unas circunstancias cada vez como fuera de lo común. Así que la intención de este mensaje es mirar cómo alentar el compañerismo cristiano en tiempos de dificultad. Para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Arroyo, de la Comunidad Bautista del Sur. Y quiero iniciar, digamos, a manera de introducción, hablando acerca de la carta a los Hebreos. Es un libro del Nuevo Testamento y se destaca por su enfoque en la superioridad de Jesucristo como sumo sacerdote y mediador entre Dios y la humanidad. Y se dice que esta carta fue escrita para animar, para fortalecer a los cristianos judíos, a los judíos hebreos que estaban convertidos al cristianismo, porque estaban enfrentando desafíos, persecuciones, pero sobre todo un peligro de volver al judaísmo de forma constante, o por lo menos de darle mucha importancia a las observaciones ceremoniales. El principal propósito del autor de esta carta era de mostrar la gloria trascendente de la era cristiana en comparación con el Antiguo Testamento. Hay un contraste marcado en esta carta y los estudiosos están muy del lado de que esta carta fue dirigida a judíos cristianos por la forma como está tratada. Siempre entonces encontraremos en la carta a los Hebreos las expresiones mejor o superior en cuanto a revelación, esperanza, sacerdocio, pacto, promesas, sacrificios, posesiones, una mejor patria o resurrección. Igualmente también unas expresiones como se sentó, para enfatizar la superioridad y exaltación de Jesucristo. Y también otras expresiones en cuanto a la confianza de los creyentes, con una serie de 11 exhortaciones, donde dice: temamos, procuremos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, vamos adelante, acerquémonos, mantengamos firme, considerémonos unos a otros, despojémonos de todo peso y corramos con paciencia, sirvamos a Dios agradándole, salgamos, ofrezcamos un sacrificio de alabanza. Son una serie de palabras clave que están consignadas en esta carta. Y algunos estudiosos dividen esta carta principalmente en una parte 1 como principalmente doctrinal y una parte 2 como principalmente práctica, especialmente de los capítulos 11 en adelante. Otros teólogos la dividen en 3 partes: la superioridad de Cristo en una primera parte, la exhortación a mantener la fe en otra,
y en una tercera parte la importancia de Jesucristo, del sacrificio de Jesús. Hay otra tercera división, pueden haber más, pero esta división me gusta mucho, y es, en primer lugar, la superioridad de Cristo sobre los ángeles. En segundo lugar, la superioridad de Cristo sobre los profetas. Y en tercer lugar, la superioridad de Cristo sobre los sacerdotes y el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Bien, para finalizar entonces esta introducción, estamos en la lectura de Hebreos 10, 19, 25 y queremos resaltar aquí la libertad y la confianza que los creyentes tenemos al acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Y que esta libertad debe ser utilizada para animarnos y fortalecernos mutuamente, y de esto es lo que queremos hablar. Entonces, quise extraer 5 puntos de este pasaje. Un primer punto, libertad en Cristo, en los versículos 19 al 21. Un segundo punto, un acercamiento sincero, los versículos 22. Una esperanza segura, como un tercer punto, en el versículo 23. Y como cuarto punto, amor y servicio, los versículos 24 y la primera parte del versículo 25. Y como un quinto punto, congregación y adoración juntos, en el versículo, la segunda parte del 25. Todo como en este orden de mostrar la coinonía. Veamos entonces estas verdades en estos 7 versículos. En primer lugar, libertad en Cristo. Así que, hermanos, dice el versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, quiero que se fijen ahí en el versículo 19, ese versículo comienza con la expresión, así que, indicándonos que a través de estos siguientes versículos va a dar una conclusión. Esta expresión nos indica que hay un contexto anterior, es una especie de conector o puente, con el que piensa concluir con una acción o un imperativo. Y es que básicamente debido al sacrificio de Jesucristo, tenemos la libertad de entrar en la presencia de Dios simbolizada por el lugar santísimo. Hebreos 5, 7, 10 nos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús no solo abrió un nuevo y vivo camino hacia el Padre a través de su propia carne, sino que ahora actúa como nuestro gran sacerdote. Esa es la libertad para acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Y decimos que esta carta fue dada a los judíos transformados al cristianismo, porque en sus costumbres anteriores, pues era el gran sacerdote, el sumo sacerdote, que tenía derecho a expiar los pecados, primero los de él y después los del pueblo. Pero este gran sacrificio, el significado del Evangelio en nuestras vidas, es que Cristo tumbó ese velo con su carne, y ahora tenemos esa libertad y ese acceso directo a Dios mismo a través de Cristo. En segundo lugar, debemos acercarnos tener un acercamiento sincero. Versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este versículo 22 destaca la necesidad de una relación genuina y cercana con Dios. Como resultado de esta libertad se nos exhorta a acercarnos a Dios con corazones sinceros y con una fe firme. Hebreos 4, 14, 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Podemos hacerlo porque nuestros corazones han sido purificados y nuestros cuerpos lavados, algo que solo el sacerdote podría hacer en la antigüedad. Ahora tenemos acceso a Dios que nos ve puros a través de Cristo. Si las condiciones no hubieran cambiado y tuviéramos la misma figura, pues al entrar al lugar santísimo, pues seríamos prácticamente fulminados, ¿cierto? Hoy probablemente también sería así, pero Dios nos ve, Dios el Padre nos ve a través de Cristo y de esa manera nos ve justificados, puros y santos. Entonces tenemos que hacerlo con sinceridad y con fe. En tercer lugar, tenemos una esperanza segura. El versículo 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí somos llamados a mantener firme nuestra esperanza en Dios, sin dudar, porque Él es fiel y cumplirá sus promesas. Hebreos 7, 23 al 28 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El versículo 28 dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y detengámonos aquí por un momento. Estamos reunidos acá 3 iglesias y quiero que en ese momento pienses por un momento qué dificultades se presentan en tu vida o en la vida de tu iglesia cuando se deben tomar decisiones sencillas o trascendentales. Quiero saber si has pensado en eso. Y es muy probable que cada una de esas dificultades que tú encuentres, tanto personales como a forma de iglesia, a veces solamente esconden excusas para no actuar con confianza. Y esta es una exhortación importante para mantener nuestra confianza en medio de las dificultades. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantener firme la esperanza en Dios y en sus promesas. En cuarto lugar, una expresión de amor y servicio. El versículo 24 y la primera parte del versículo 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Este pasaje nos insta a considerarnos mutuamente para estimularnos al amor, a las buenas obras, al servicio. También enfatiza la importancia de no dejar de congregarnos. Y quiero referirme en este punto a la palabra griega koinonía, que se traduce como comunión. Koinonía se utiliza para describir una variedad de relaciones, como por ejemplo la relación entre Dios y cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hechos 17, 28. También la palabra koinonía se usa para describir la relación entre hermanos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Pero algo también muy importante de la palabra o de la expresión o la palabra koinonía es que también sirve para describir la relación entre iglesias. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 1, 3. En el contexto del Nuevo Testamento se refiere a la comunión que tenemos con Dios, con los demás creyentes. Es una comunión basada en el amor, la misericordia y la gracia. La koinonía nos ayuda a crecer en nuestra fe, a ser cada vez más como Jesús.
Tú quieres ser cada vez más como Jesús, ¿verdad? Podemos compartir nuestras experiencias, aprender unos de otros y apoyarnos mutuamente en nuestro caminar con Dios. También podemos participar en el ministerio y el servicio a los demás, que nos ayuda a crecer en nuestro amor por Dios y por los demás. Algunas formas de vivir en coinonía en nuestra vida cotidiana: orar unos por otros, compartir nuestras vidas, nuestras historias y testimonios. Aquí como iglesia hemos visto crecer niños, desarrollarse, ir a la universidad y después ver cómo se van de nuestros hogares. Hemos compartido toda una vida como iglesia, servir a los demás, perdonar a los demás, celebrar juntos, estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Muy bien, entonces hemos visto hasta aquí 4 puntos. En primer lugar, libertad en Cristo para acercarnos a Dios, con un acercamiento sincero en segundo lugar, con una esperanza segura en tercer lugar, y estimular el amor a las buenas obras a través de ese amor y de servicio. Y en quinto lugar, hablemos de congregación y adoración juntos. La segunda parte del versículo 25 nos dice: sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este versículo nos impulsa a valorar la comunidad de la iglesia y la adoración juntos, especialmente en anticipación de los eventos futuros, es decir, la venida de Cristo. Y aquí en Hebreos 9, quiero leer esta porción de la palabra porque hay una contundencia que fundamenta todo esto que estamos hablando. Dice la palabra en Hebreos 9, versículo 11 en adelante: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Eso somos nosotros, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con toda la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Pastores, hermanos,
Hay una obligación a cuidar las congregaciones y la adoración en comunidad, especialmente en preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, entonces, se nos recuerda la importancia de congregarnos aún más a medida que se acerca aquel día, haciendo referencia al regreso de Cristo. Vamos a concluir, amén. El Señor nos dice en este pasaje de Hebreos 10, 19 a 25, que nos llama a aprovechar la libertad que tenemos en Cristo para acercarnos a Dios con sinceridad y fe. Nos reta a mantener nuestra esperanza y confianza en Dios sin vacilar, mientras nos alentamos mutuamente en amor y en buenas acciones. Vimos la importancia de la coinonía. La comunidad y la oración juntas se resalta especialmente a medida que nos acercamos al cumplimiento de las promesas divinas. Pudimos ver sobre cómo la coinonía con Dios y con los demás nos ayuda a crecer en nuestra fe, ser más como Jesús y a ser diferentes en el mundo. Cuando nos relacionamos con otros creyentes, podemos compartir nuestras experiencias, aprender unos de otros y apoyarnos mutuamente en nuestro caminar con Dios. Participar en el ministerio y el servicio a los demás, podemos mostrar el amor de Jesús al mundo. Cuando trabajamos juntos, podemos hacer más de lo que podríamos hacer por nosotros mismos aisladamente. Esto muestra la necesidad de comunidad y apoyo entre los creyentes. Les desafío, hermanos, a que fortalezcamos nuestra relación con Dios, a cultivar relaciones edificantes en la comunidad de la fe y vivir con expectación por el futuro en Cristo. Yo no sé cómo es tu horario devocional. A veces sientes que tienes dificultad en hacer un devocional. Eso es algo muy especial, pero no es algo especial para solamente personas especiales, es para ti y para mí. Toma un horario en la madrugada, en el día. Yo específicamente le pido al Señor, levántame a las 4 de la mañana, y no uso despertador. Y el Señor me da esa voluntad y esa fuerza de levantarme a las 4 de la mañana y sentarme en mi lugar de oración, a hablar con Él a través de la palabra, leer un versículo, tratar de descubrir o mirar quién escribió ese texto, a quién fue dirigido allá en la antigüedad, qué mensaje quiso darle allá en la antigüedad a esa audiencia, y cómo puedo traer ese mensaje, ¿cierto?, en el puente de la historia, y lo puedo contextualizar aquí y ahora a mi vida, cómo lo puedo aplicar, cómo lo puedo desarrollar durante este día, ¿cierto?, a tratar de hacer un desafío con eso que el Señor me está mostrando, y orar nuevamente para que el Señor me dé fuerzas a través de su Espíritu Santo. Esa es la forma como afianzamos nuestra relación con Dios, no hay otra manera. La otra, ¿cuál es? Congregándonos. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que quiero que escuchen bien y que piensen en esto, que cada actividad de compañerismo que cada iglesia desarrolla, ¿cuáles actividades? La congregación misma, ¿cierto?, el culto dominical, las reuniones de parejas, las reuniones de caballeros, ¿cierto?, las asociaciones, los jóvenes, que cada reunión o cada actividad de compañerismo cristiano que hagamos como iglesia sea encaminada a ganar almas para salvación en Cristo Jesús. Que este sea un desafío primordial para cada uno de nosotros. Ahora, si usted está aquí por primera vez, dése una oportunidad. La persona que le invitó le ama y quiere que también tengas una relación vital con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amén. Pongámonos de pie y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado en esta noche. Amado Dios, te agradecemos por el tiempo que estamos compartiendo en vigilia, explorando tu palabra, sumergiéndonos en las verdades en Hebreos 10. Te pedimos que guardes estas enseñanzas en nuestros corazones, nos ayudes a aplicarlas en nuestra vida diaria, y al igual que el salmista en el Salmo 27:1, declaramos: el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la fuerza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿Por qué he de atemorizarme? Que esta verdad nos inspire a caminar con valentía y confianza en ti en medio de cualquier circunstancia, Señor. Padre, Dios de amor y de esperanza, te pedimos que nos guíes y nos sostengas en los días por venir. Que nuestras acciones reflejen el amor que hemos recibido de ti
y que podamos ser instrumentos de tu gracia y misericordia en el mundo que nos rodea. Oramos a ti, Padre, en el poderoso nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo, Señor. Amén.